Dios les bendiga, mis amados hermanos, aquí nuevamente con ustedes, esperando que Dios los colme de muchas bendiciones, que este nuevo año sea de prosperidad para todos. Y recuerde que debemos de mantenernos agarrados de la mano de Dios para que todas las cosas salgan bien. Este día traemos palabra de Dios nuevamente, así que le invito a que abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Vamos a leer unos versículos. Hemos titulado a la meditación de esta hora: no tardes en cumplir tus promesas. No tardes en cumplir tus promesas. Siempre en medio de la aflicción, en medio de situaciones adversas en nuestras vidas, nosotros prometemos a Dios muchas cosas y hablamos con mucha ligereza. Dios nos pregunta este día: ¿dónde está aquello que prometimos cuando estábamos pasando por esa prueba? Aquello que prometimos cuando estábamos pasando por esa dificultad. Que si Dios nos ayudaba, pues nosotros íbamos a hacer algo a cambio de esa ayuda que Dios nos proporcionaba. Que si Dios nos sacaba de esa situación, que si Dios nos liberaba de ese vicio, que si nos daba ese empleo, que si pasábamos ese ciclo en la universidad, que si pasábamos de grado, que si superábamos esa materia difícil, complicada de esa carrera, que si nos graduábamos, que si pasamos ese examen o prueba en el trabajo, que si todo salía bien en esos exámenes clínicos, en esa mamografía, en esa citología, en esa ultra, si nos sanaba de esa enfermedad a nosotros o a algún ser querido, si nos ayudaba a salir de esa deuda, si salía bien lo de esa pensión, si te dejaban de extorsionar o de amenazar, si te devolverían a ese ser querido que se había ido. El Señor te dice este día: yo ya cumplí y tú vas a cumplir. Prometerle al Señor algo es, mire, una situación seria. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que nosotros le prometemos a Dios, Él lo toma por deuda. Eso significa de que lo va a cobrar. Significa de que de un momento a otro nosotros vamos a tener que cumplir esa palabra empeñada. La Biblia nos hace esa advertencia. Mire lo que dice aquí en Eclesiastés capítulo 5. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Leemos la palabra, lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Vamos a orar. Bendito Padre y buen Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por el privilegio que nos das de poder llegar a esos hogares, a esa intimidad. Que seas tú, Padre, tomando el control, que seas tú, mi Dios, hablando a cada uno al corazón. Nos ponemos en tus manos, confiamos en ti. Te pedimos que todo compromiso que asumamos contigo, mi Dios, sea real, sea sincero, sabiendo de que tú también prometes y tú cumples, mi Dios. Gracias te damos. Háblanos al corazón en esta hora. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, por lo general, cada comienzo de año, casi todos hacemos promesas, asumimos compromisos, incluso algunos escribimos nuestras listas de grandes y pequeñas cosas por hacer durante el año. Algunos usan incluso alguna libreta de nota y a cada promesa o a cada compromiso que se adquiere le colocan un versículo bíblico, quizás como respaldo. Nos prometemos a nosotros mismos y oramos al Señor para que nos ayude precisamente a alcanzar y cumplir con esos propósitos propuestos. Algunos ejemplos podrían ser tener una mayor intimidad con nuestro Dios,
Muchos buscamos tener esa intimidad, esa cercanía con nuestro Dios, orar más, venir a todos los cultos, leer la Biblia de pasta a pasta, ganar almas, quizás servir en algún ministerio. Otros quizás prometen ponerse en forma, comer menos para pues perder peso, cumplir esos compromisos atrasados que no se han podido hacer por falta de tiempo, salir de deudas, pero van pasando los días y nos volvemos nuevamente a estar en otras cosas, ¿verdad? Nos ahogamos en otros afanes, en otras rutinas y volvemos a caer en lo mismo de los años anteriores, ¿verdad? Fallamos al no sostener esos propósitos. Pero, ¿qué es lo que realmente impide que nosotros cumplamos con las promesas que hemos hecho? Situaciones que se nos presentan en la vida y que distraen, nos desvían o desvían nuestra atención. Lo peor de todo es que muchas veces asumimos compromisos con Dios y creemos que Dios se le olvida, creemos que Dios lo va a pasar por alto. Si es un compromiso que usted ha adquirido con Dios, usted tiene que cumplir su palabra. Usted no le puede fallar a Dios. Usted no puede pensar que lo hace porque en el momento de aflicción, en el momento de urgencia, no tenía otra alternativa más que ofrecer algo a cambio de su milagro. Pero las cosas no quedan así. Ahora le corresponde a usted cumplir esa parte del trato, cumplir esa promesa que usted ha hecho, cumplir su palabra empeñada. ¿Qué es una promesa? Es la expresión de la voluntad propia de dar o hacer algo. Es algo que sale por iniciativa propia de la persona que lo hace o que la dice, en donde la persona se obliga a sí misma de palabra a hacer algo o cumplir algo. Desde el punto de vista legal, una promesa es un contrato verbal o escrito por el cual una de las partes o ambas se obligan dentro de cierto lapso de tiempo, o sea, de un vencimiento, el cumplimiento de esa condición. O sea que cuando nosotros le hacemos una promesa a Dios, le estamos pidiendo a Él que haga algo a cambio de algo que también nosotros estamos dispuestos a hacer. Una promesa, quizás en gratitud a esa respuesta. Las promesas muchas veces llevan vanagloria. Eso significa que lo hacemos públicamente. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que vamos a cumplir. Pero Dios no va a aceptar medias promesas. Si usted promete algo a Dios, asegúrese de cumplirlo. Estamos comenzando el año, estamos estableciendo los propósitos, las metas que nosotros queremos alcanzar durante este año. Y dentro de ellas van a haber muchos compromisos o promesas que vamos a asumir. Entonces es importante que nosotros lo hagamos consciente o conscientes de que esa palabra empeñada es una palabra que vamos a cumplir. Nadie nos está obligando a prometer. Somos nosotros mismos los que muchas veces decidimos ofrecerle a Dios algo. Dios no nos está pidiendo nada, pero somos nosotros, de nuestra propia voluntad, los que le ofrecemos. Entonces, nosotros no podemos fallarle a Dios. No podemos quedar como mentirosos ante Dios. ¿Por qué? Porque el padre de la mentira es Satanás. Y si nosotros le mentimos a Dios, prácticamente nos estamos volviendo a ese padre de la mentira. Recuerde que Dios nos da claros ejemplos de que cuando Él promete algo, lo cumple. Dice la palabra en Números 23:19 que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, si nosotros le hemos hecho una promesa a nuestro Dios y no la hemos cumplido, estamos en problemas. Estamos en graves problemas. Nuestra credibilidad está en juego. ¿Por qué? Porque le hemos prometido algo y no estamos cumpliendo.
Mira lo que dice la palabra, este versículo 5, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando nosotros venimos a la casa de nuestro Dios, tenemos que venir con esa disposición de escuchar la voz de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Pero muchas veces venimos tan preocupados por las cosas que nos están ocurriendo que creemos que venir y ofrecerle algo a Dios me va a garantizar esa respuesta de parte de Dios. Entonces, muchas veces Dios me está diciendo por medio de la palabra cuál es la salida o cuál es la solución a mi problema. Pero como vengo más preocupado por lo que le voy a decir a Dios que por lo que Dios me va a decir a mí, que no escucho la voz de Dios. Ahora, más triste es cuando vengo yo a la casa de Dios, escucho lo que Dios me está diciendo, pero al final termino haciendo lo que yo quiero. No pongo atención a la palabra de Dios y por eso mi fe se va debilitando. Recuerde que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que venir con esa disposición a la casa de Dios, con esa disposición de escuchar esa voz preciosa de mi Rey y Señor, pero sobre todo estar dispuesto a asumir ese compromiso de ser obediente a la palabra de Dios. Mis amados hermanos, Dios no necesita que nosotros le hagamos promesas, y mucho menos promesas que de antemano sabemos que nos va a costar cumplir, porque lo hacemos por la preocupación del momento. Yo ahorita necesito ese favor de Dios. Entonces, Señor, yo te prometo que voy a estar todos los días en culto. Yo te prometo que a partir de que tú me resuelvas esa situación, yo voy a comenzar a servir en la iglesia. Pero todo eso queda en promesas dadas al aire, ¿va? ¿Por qué? Porque Dios resolvió ese problema, pero nosotros comenzamos a venir de una manera continua a los cultos, pero de repente ya dejamos de venir. Empezamos a servir en algún ministerio de la iglesia, pero de repente lo dejamos de hacer. O sea, no es un compromiso serio, no es una promesa real la que estamos haciendo. Entonces, tenemos que acercarnos a la casa de Dios más para oír lo que Dios nos va a decir que venirle a hacer promesas que posiblemente después nosotros no vamos a cumplir. Dice la palabra en Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, oiga bien, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amada iglesia, verdaderamente es necesario acercarnos a la presencia de nuestro Dios más para oír que para abrir la boca. Porque este es el propósito de congregarse, oír la palabra de Dios. ¿A fin de qué? De que nuestra fe crezca, de que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ese es el objetivo, ese es el propósito de congregarnos. Nuestra boca debe de abrirse únicamente para alabar a Dios, para bendecir ese nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y hacerlo de corazón. Glorificar su nombre debe ser algo prioritario, algo importante en nuestras vidas. Luego el versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mire, hay que tener mucho cuidado en lo que le prometemos a Dios. Si usted va a cumplir, hágalo. Pero si no, tenga mucho cuidado. No se obligue a usted mismo. Mire lo que dice la palabra. Dios está en los cielos. Él tiene el control de todo. Él hace todo tipo de juicio. Entonces lo mejor es guardar ese silencio y permanecer oyendo cuáles son las instrucciones que Dios me da. Eso es lo que la palabra de Dios me está indicando. Cuando yo pongo atención a la instrucción de Dios,
Él en su palabra me va a dar la solución a ese problema. Entonces, tenemos que pensar bien lo que vamos a decir. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Dios no se complace en que prometa o prometamos cosas que no vamos a cumplir, o que de antemano sabemos se nos va a ser difícil el poder cumplir. Tenemos que tener mucho cuidado. Él no quiere insensatez. Él mismo lo dice en su palabra en Mateo 5, 36, 37 dice: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si va a prometer algo, hágalo, pero consciente de que lo tiene que cumplir, de que no le va a fallar a Dios, que es un compromiso serio. Muchos se acercan a Dios y hacen compromisos con Dios, que si tú haces esto, yo hago esto otro. Tenga mucho cuidado con eso. Lo mejor es ofrecerle a Dios y asumir ese compromiso, asumir ese reto, no fallarle. Insisto, estamos comenzando el año. Esos compromisos tienen que ser formales. No seamos mentirosos. No seamos hijos de Satanás. Dice la palabra en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Cuando nosotros andamos prometiendo algo y no cumplimos, ¿a quién nos parecemos? Sí, nos parecemos a Satanás. ¿Por qué? Porque él es padre de toda mentira. Nosotros no podemos caer en ese esquema de ese adversario. No podemos mentirle a Dios. Aparte de que no se va a poder, quienes nos engañamos somos nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que usted promete, Dios lo toma por deuda. Y Él va a dar oportunidad de que cumplamos. Nos va a recordar. Nos va a decir: tú prometiste algo, estoy esperando que cumplas. Dice el versículo 3: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Qué nos está diciendo? Cállese, sea sabio, no hable más de la cuenta. Dice Proverbios 10:19: en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, dice. Tenga cuidado con lo que dice, tenga cuidado. No se trata de que, yo ahorita estoy en este gran problema y pues sí, no me queda alternativa más que hacer un trato con Dios y yo le voy a ofrecer esto. Hágalo consciente de lo que está haciendo, no caiga en esa necedad. El necio es aquel que ofrece y después no cumple. Dice el versículo 4: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Mire, yo he escuchado testimonios de hermanos que después de muchos años han venido a dar testimonio. Y eso fue lo que le ofrecieron a Dios, dar el testimonio. Y han pasado años y años y ahí han tenido ese testimonio y no lo han querido dar. ¿Qué estaban esperando? ¿Que Dios se lo recordara? O más aún, que volviera a la situación más complicada, más difícil de lo que estuvo en ese momento que asumimos ese compromiso. Hacer una promesa a Dios y olvidarla, mire, no importa el tiempo que pase, esa promesa sigue vigente exactamente como el día en que usted la hizo. No ha cambiado nada. Sigue estando vigente.
Muchos piensan que conforme va pasando el tiempo, a Dios se le va a olvidar. No, a Dios no se le olvida nada, hermano. A nosotros nos pueden olvidar las cosas, ¿va? Pero esa promesa que usted le hizo a Dios, no se le va a olvidar. Y si usted no cumple, van a haber consecuencias. Dios sigue esperando que nosotros cumplamos. Tenemos que acordarnos de ella. Dice Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Cuando usted promete a Dios, usted está ligando su propia vida y debe hacerlo conforme a como lo dijo en su corazón y lo expresó con sus labios. A veces no le damos importancia o no le damos la importancia que debemos, ¿verdad? Las promesas que hemos hecho a Dios no las debemos olvidar. Mire, muchas veces le hacemos promesas a personas y las cumplimos. Pero muchas veces le hacemos promesas a Dios y dejamos que vaya pasando el tiempo. Muchas veces esto es la causa de que a muchos nos esté yendo mal. Recuerde que algo que el Señor ha prometido, no lo va a olvidar, Él lo va a cumplir. Y de la misma forma tenemos que hacerlo nosotros. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, mire lo que dice el versículo 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes. O sea, Dios está reafirmando lo que había dicho allá en Números 32, aquí en Deuteronomio. Lo está reafirmando cuando dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiese salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y él lo reafirma cuando dice en el versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos. ¿Por qué? Por no cumplir. Si usted le prometió algo a Dios, tiene que cumplirlo, porque si no, es pecado, es una falta de respeto a Dios, es como que nos estuviéramos burlando de Dios. Dios nos va a demandar, Él va a indagar por qué no hemos cumplido y nos va a recordar. En primera instancia, Dios nos va a recordar. Tú prometiste algo y no has cumplido. Y ahí va a andar esa vocecita, tú prometiste algo y no has cumplido. Tú prometiste que ibas a hacer esto y lo has dejado a medias. Tú dijiste que ibas a servir, que ibas a ganar almas, que ibas a orar más, que ibas a ofrendar y no lo estás haciendo, lo comenzaste a hacer, pero de repente se te olvidó. Pues si a ti se te ha olvidado, a mí no, y aquí te lo estoy recordando. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así dice el versículo 5. Mejor es, o sea, si yo vengo con esa sinceridad delante de mi Dios y le pido algo y yo no le ofrezco nada, ¿queda Dios en libertad de dármelo? ¿Cómo de no dármelo? ¿Por qué? Porque yo no estoy asumiendo ningún compromiso. Y si yo no asumo compromiso, tampoco Él tiene la obligación de comprometerse conmigo. Aunque Dios no obra de esa manera. Dios en su infinita misericordia se manifiesta en nuestras vidas de alguna forma. Y a veces dándonos cosas que quizás ni merecemos. Pero Dios así es. Pero yo estoy siendo sincero con Él. No se trata de que voy a poner una petición en el murito y voy a hacer un compromiso con Dios
y después Dios obró, quité el papelito del murito y ya estuvo, pues. Mejor es que no prometa, y no que promete y no cumple. ¿Por qué? Porque si promete algo, tiene que cumplirlo. Nosotros los cristianos tenemos que ser hombres y mujeres de palabra. Por eso es importante que nosotros reflexionemos en la palabra. Estamos comenzando este año 2021 y Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios con el cual se pueden hacer tratos. Él está abierto a eso. Pero nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de que si le estamos ofreciendo algo a Dios, lo vamos a cumplir cueste lo que cueste. No se trata de que ahorita sí, ya después no, y con esa irregularidad que muchas veces manifestamos, de que comenzamos a servir y venimos a los cultos y de repente nos desaparecemos y volvemos a aparecer allá cuando necesitamos algo de Dios. Dios no se merece eso. Nuestro Dios cumple. La palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando le cumplimos a Dios, mire, nosotros abrimos esas bendiciones para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo en hombres y mujeres de palabra, hombres y mujeres que cumplimos lo que decimos, que asumimos ese reto, que asumimos ese compromiso. Y Dios va a obrar bendición en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos hombres de palabra, porque estamos siguiendo el ejemplo que Él nos da a través de su palabra. Él dijo que iba a hacer y va a cumplir. Dios no va a faltar. O sea, Dios no se merece nuestras medias promesas. Cuando usted promete, tiene que cumplir íntegro ese compromiso. Pero muchas veces preferimos honrar al hombre que honrar a Dios. Estamos más dispuestos a cumplir ese compromiso que usted adquirió con X o Y persona que asumir y cumplir con esos compromisos que le hizo a Dios. Por eso, si estamos dispuestos a honrar al hombre, pues con mucha más razón deberíamos de estar dispuestos a cumplirle a nuestro Dios, si Él se lo merece todo. ¿O será que Dios es menos que esas personas? A Dios no le podemos dar lo que nos sobra, lo que ya no queremos. Él está en el cielo, que no se nos olvide eso. No deje que su boca le haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia. Porque muchas veces nosotros creemos que haciéndonos los locos, las cosas ahí van a quedar, ¿va? A lo mejor quizás en este momento usted se puede estar preguntando por qué las cosas no salieron como yo esperaba. Precisamente porque quizás usted no cumplió esa parte del trato. Y Dios le está recordando en este momento. Usted le prometió a Dios que iba a servir, ahora tiene la oportunidad de hacerlo. Retome su servicio. Usted le ofreció a Dios cualquier cosa que usted le haya ofrecido a Dios y lo dejó allí en stand-by. Ahora es el momento de retomar eso. Dios se lo está recordando por medio de esta palabra este día. No diga, es que yo no me acordé, es que yo no. Ahorita, en este momento, Dios se lo está recordando. No venga a decir que fue ignorancia. No permita, como dice la palabra, que Dios se enoje a causa de lo que nosotros hemos expresado. Y que destruya, dice la palabra, las obras de nuestras manos. Dios no está jugando. Él no es un juguete. Él es Dios, que no se le olvide eso. Cuando hacemos promesas a Dios y las cumplimos, vamos a sentir en nuestros corazones paz. Y sus bendiciones van a ser añadidas, van a venir abundantemente a nosotros cada vez que le pidamos algo. Porque Él sabe que somos hombres y mujeres de palabra y si nosotros cumplimos, Él va a cumplir.
En la Biblia nosotros vemos ejemplos, por ejemplo, a Ana, la madre de Samuel. Ella asumió un compromiso con Dios. Ella no podía tener hijos, era estéril. Sin embargo, ella asumió un compromiso con Dios. Dio su palabra, empeñó su palabra ante Dios. Dice en 1 de Samuel 1, versículo 10 al 12, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El compromiso que Ana hizo: dame un hijo varón y yo te lo voy a dedicar todos los días. Recibió respuesta de parte de Dios Ana. ¿Y qué hizo? Se quedó con el niño. Sí, se quedó pena mientras el niño necesitaba de ella. Pero cuando el niño ya estuvo en la edad de poder ser presentado ante Dios, ella llegó, lo presentó y se lo dedicó a Dios. Y ahí tenemos al gran profeta Samuel. Último juez, primer profeta que la Biblia menciona. Entonces tenemos que estar conscientes que Dios va a cumplir. Y mira lo que dice la palabra en 1 de Samuel 1, 20, 22. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Su hijo, su primer hijo, ese hijo que ella había pedido a Dios, estuvo dispuesta a entregárselo a Dios. Estuvo dispuesta a cumplir su palabra empeñada. Tenemos que estar conscientes de que si le ofrecemos algo a Dios, tenemos que cumplirlo. Y cumplirlo íntegramente, no cumplirlo a media. O solo cuando yo me acuerdo. O solo cuando estoy pensando que ya voy a tener una necesidad de Dios y entonces hay que cumplir ese compromiso para que Dios me dé lo que estoy pidiendo. Recuerde, Dios no se olvida de esas promesas que le hacemos. Hoy, y digo en la actualidad, se ha perdido el respeto a Dios en cuanto a esas promesas que le hacemos. Sin embargo, nosotros vemos en la palabra de Dios que había temor a Dios, que cuando se le hacía una promesa, siempre se buscaba la oportunidad, el momento para cumplirla. Y yo espero que este día que hemos recibido este mensaje de parte de Dios, que estamos comenzando el año, que cuando nosotros tomemos esa iniciativa de hacer un trato con Dios, de ofrecerle algo, estemos conscientes de que debemos de cumplir esa palabra. Una promesa es una promesa. Y después que usted ha prometido, ya no hay vuelta atrás. Si a usted se le ha olvidado esa promesa que hizo a Dios, pídale que le dé esa oportunidad de poder cumplirla y hágalo. Yo le estoy invitando en esta hora que recuerde todas esas promesas que ha hecho. Y hoy que Dios le está dando esta palabra, retome esa palabra empeñada y comience a cumplir. Y recuerde que cuando a Dios haga una promesa, no tarde en cumplir esa parte que a usted le corresponde. Su bendición va a venir si usted cumple. Hoy estamos en campaña aquí en este país y podemos recordar esa vieja frase: porque las promesas que valen son las que se cumplen.
Y con nuestro Dios pega esa frase, va. Lo que usted prometa a Dios, cúmplalo. Dios obrará esas bendiciones en su vida cuando usted, hombre o mujer, sean de palabra y cumplamos lo que a nuestro Dios le ofrecemos. Vamos a orarle al Señor en esta hora. Bendito Padre y buen Dios, gracias te damos, gracias por esta palabra que nos has dado. Te pedimos, mi Dios, esa oportunidad para retomar esos compromisos que hemos hecho contigo y por haber razón, mi Dios, los hemos hecho a un lado, nos hemos olvidado de ellos. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú dándonos esa oportunidad, ese privilegio de poder cumplir esos compromisos contigo. Y en esta hora, Padre, también de que todo compromiso, toda promesa que te hagamos, estemos en esa disposición de apresurarnos a cumplirlo, mi Dios. Gracias te damos, te pedimos en esta hora una bendición especial para cada uno de mis hermanos, aquellos que están en sus hogares en este día, esta hora, escuchando esta predicación, mi Dios, que sea de edificación para sus vidas, que seas tú, mi Dios, hablándoles a cada uno. Gracias te damos, te pedimos que seas tú obrando y que te manifieste grandemente y poderosamente en nuestras vidas. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.